¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Desde hace semanas se han registrado aquí en el estado de Michoacán una serie de incidentes en diversas regiones del estado que pues han afectado directamente a la población. Le informamos acerca de lo que había ocurrido allá en el municipio de Madero, en donde desafortunadamente asesinaron a dos defensores del medio ambiente. Después le habíamos informado acerca de pues el desplazamiento forzado de cientos de personas allá en la región de Apatzingán, producto también de enfrentamientos entre grupos criminales que el Observatorio de Seguridad Humana de la región Apatzingán había reportado. Y bueno, recientemente también lo que pasó en la comunidad de Acachuén del municipio de Chilchota, en donde pues dos personas perdieron la vida y que ha generado también pues una serie de movilizaciones por parte de los habitantes de la comunidad. Y llama mucho la atención también, bueno, el día de ayer se reunieron presidentes municipales y el gobernador con el titular justamente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, para pues analizar qué está pasando aquí en el estado de Michoacán, y han anunciado el reforzamiento de algunas labores de seguridad, el envío de más elementos de inteligencia para coordinar acciones también con la Fiscalía General del Estado. Y bueno, sobre estos temas complejos en materia de seguridad, vamos a hablar con un especialista en la materia y le agradezco que nos tome esta comunicación, Alberto Guerrero Baena. Doctor, ¿cómo estás? Muy buena tarde, gracias por tomarnos esta comunicación y ayudarnos a entender qué está pasando aquí en el estado de Michoacán y sobre todo dónde enmarcamos esta reunión que tuvo el gobernador, presidentes municipales con Omar García Harfuch. ¿Cómo estás? Te escuchamos. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes. Saludo para ti, para todo el auditorio que nos escucha y que nos ve. Mira, yo creo que ante estas circunstancias, sin duda, por un lado puede decirse que viste la visita del propio secretario de Seguridad a tierras michoacanas, donde de alguna manera creo que lo más importante sería que establecieran acciones de manera formal e inmediata, pero por el otro lado me llama la atención de que el gobierno federal y varios gobiernos estatales han asumido una postura muy interesante aludiendo al tema de soberanía, cuando la soberanía pues no está siendo respetada dentro de las esferas más íntimas del propio Estado mexicano, y una de ellas precisamente son estos temas de desplazamiento forzado, donde de alguna forma, de manera inmediata, muchas familias ante el terror, ante las circunstancias que se viven en sus comunidades, pues necesitan huir y sobre todo salvaguardar el bien más preciado que es la vida, y es ahí donde te explicas claramente cuál es la soberanía que se tiene, el monopolio de la violencia. Lo que anuncia el gobierno del estado pues sin duda te muestra claramente el desconocimiento, porque te alude también a perspectivas de negociación, a perspectivas de estudios. Por el otro lado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal alude también a que va a desdoblar una fuerza de agentes de seguridad y de inteligencia. La primera pregunta es si realmente estos agentes poseen las capacidades, porque muchos de ellos apenas van egresando de la propia academia. Y por el otro lado, la fuerza militar. La fuerza militar es una presencia que únicamente ayuda a disuadir de momento, pero que no necesariamente te ayuda a restablecer el orden. El orden tendría que venir desde lo interno, y en este sentido varios de los municipios que se tienen en constante desorden, en este caso pues los municipios que has aludido, Villamadero, por el otro lado Apatzingán, Chilchota, donde está Cachuén, pues sin duda necesitan una reestructuración clave en torno a los temas de seguridad y sobre todo de organización administrativa, para que ésta a su vez pueda darle la certeza al ciudadano de que va a estar seguro, lo cual no sucede porque al final volvemos a la parte toral de todo esto. Estamos siendo rehén de un discurso y de una narrativa política o politiquera que tiene tintes electoreros ahora, tomando en cuenta el preámbulo que tenemos para la elección del 2027, y que te muestra que no necesariamente la política de seguridad que se tiene que desdoblar va ligada a situaciones de carácter preventiva, de inteligencia, sino más bien es todo un tema reactivo para tratar de atenuar, contener
y desde ahí partir desde la idea de que pues esto se tiene que fructificar en una elección. Alberto, además, bueno, habrá que recordar que Omar García Harfuch se había comprometido a estar en Michoacán revisando los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia cada 15 días, una promesa que me parece que ya se olvidó. Esta reunión pues respondería un poco a eso, pero ahora ya en la Ciudad de México fueron los presidentes municipales, digamos, de los municipios más importantes o con mayor población aquí del estado de Michoacán. Llama mucho la atención que digan que la extorsión sigue siendo el principal problema cuando pues todavía hace un año, poco antes de que mataran a Bernardo Bravo, el gobierno de Michoacán había dicho que ya era un problema prácticamente resuelto en Michoacán. Y dos, todos coinciden, mi estimado Alberto, en que los grupos del crimen organizado están operando prácticamente en todas las regiones del estado, pues diríamos casi sin límites, ¿no? De repente ahí se medio esconden cuando hay algunas bases de operaciones interinstitucionales o algunos operativos muy enfocados, muy especiales, pero pues las bandas delincuenciales siguen sin ser desmanteladas y de acuerdo con lo que dijeron los propios alcaldes, siguen operando pues prácticamente sin problemas. Mira, número uno, parece que vivimos en 1836, donde la República era centralista y todas las decisiones se tomaban en Ciudad de México. Por lo tanto, creo que vamos a seguir así y que ya mejor deberían de cambiarle la denominación a República Central de México. El federalismo en México parece que está muerto, no existe. Por el otro lado, pues mira, hay una cuestión muy importante. El tema de la existencia de los grupos del crimen organizado, pues sin duda te muestra que no necesariamente se ha combatido de la manera más adecuada. La inteligencia financiera, que es la parte más sustancial, porque al final estos grupos operan porque tienen dinero, porque lavan dinero, porque mantienen la gobernanza criminal en diferentes territorios del estado, donde sin duda estos alcaldes van a un llamado de la federación, tienen que acudirlo, tienen que hacerlo, pero no necesariamente se dice todo lo que se sabe. Y en este sentido creo que lo más importante sería que hablaran claramente y que dijeran cuáles son los municipios y sobre todo cuáles son las estructuras que se ven más afectadas dentro de esos municipios, para que a su vez pudiera venir en todo caso hipotético, porque pues al final la revisión de un plan centralista que se hace en una oficina de la Ciudad de México y que se prometió que sería cada 15 días, pues se ha visto nublada por el tema Sinaloa, por los conflictos que se tienen con Estados Unidos, por el tema de la soberanía también malentendida en los temas de intromisión que han ocupado más el discurso, que tendría que estar plenamente trabajado este tema de la soberanía en lo interno, que es ahí donde sí la federación tendría que estar poniéndole atención a estos temas, porque la soberanía también radica en que el ciudadano pueda salir de su domicilio a cumplir con sus obligaciones de una manera pacífica, y eso realmente no se está cumpliendo. Por ejemplo, hay municipios, como bien lo señalaste, caso Chilchota, donde ha venido ocurriendo muchos desastres, la Cañada de los 11 Pueblos. Si tú te trasladas por la carretera que va de Uruapan hasta Zamora, por toda esta cañada, pues te darás cuenta del, número uno, de la falta de vigilancia que hay. Por el otro lado, pues los bloqueos constantes por parte de las comunidades indígenas, que justamente pues piden un tema de seguridad, pero que también en este sentido de malentender el concepto de seguridad, como lo ha venido atendiendo con guardias comunitarias, con personal que no tiene certificaciones, con personal que no conoce el territorio, con un ejército que llega y medio está y después se va, con agentes de investigación totalmente novatos, que muchos de ellos hasta han sido secuestrados, lo que sucedió en el caso de la carretera al aeropuerto. Creo que es evidente que no necesariamente tienes una estrategia, que más bien es una perspectiva de reacción. Y es ahí donde yo me pregunto si realmente estamos ante una gobernanza criminal o una simulación federal. Voy a hacer una pausa y regreso contigo justamente para seguir analizando este tema, tanto de la reunión con las autoridades federales en materia de seguridad como lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas en Michoacán. Vamos a la pausa y volvemos.